Saludos a amigos y amigas que escuchan los audios de mi canal. Bueno, le doy la bienvenida a todos. Y bueno, ando acá haciendo un audio, meditando acerca de ciertos puntos, porque pasan ciertas cosas en la vida y te surgen pues incógnitas. Y mi diario vivir siempre comparto gente que tienen una diversidad de criterios normales en toda la humanidad. Cada gente tiene su manera de pensar, las personas tienen su manera de pensar, y es algo que yo respeto mucho, pero muchos de sus pensamientos me ayudan a meditar en ciertas cosas. Y algo que particularmente me lleva a meditar muchísimo es la actitud que tienen ciertas personas dentro de la iglesia cristiana, que es una actitud eh, que es bastante incómoda, que refleja poco lo que sería el amor del Padre hacia la humanidad. Y a veces me pongo a meditar en eso y digo, a veces creo que el mucho estudio, el mucho libro, a veces nos envanece un poco y olvidamos cuál es nuestra meta, olvidamos que tenemos que esforzarnos por ceder a que Dios haga en nosotros una transformación, a que nosotros permitamos que Dios lleve a cabo en nosotros una transformación, como dice la palabra, de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria. Y pues nada, me da mucho temor porque hay gente que habla muy ligeramente, y hay personas en esta tierra que definitivamente son instrumentos de Dios, y hay cosas que tergiversan, pero allí es donde está la labor del que recoge, o la labor de nosotros. Por eso Dios nos da el discernimiento. La palabra dice retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Y entonces hay personas que Dios le da algo, definitivamente Dios le da algo, y tienen un nivel de revelación de cosas que definitivamente ayudan muchísimo a la gente, y quizás ellos en su camino se pueden envanecer. Es una realidad, es una posibilidad, eso puede pasar, ha pasado en muchas iglesias. Mas nosotros como oyentes y practicantes, pienso que nuestro deber es discernir precisamente lo bueno y lo malo, y tomar únicamente lo bueno, las cosas que nos puedan ayudar, que nos puedan estimular o motivar un crecimiento en nuestras vidas, ¿vale? Yo desarrollé aquí un material muy breve, tengo unas citas bíblicas muy cortas, porque nosotros en el diario vivir, bueno, eso de ser ministro, de tener un cargo entre la iglesia, llega un momento en que nosotros como que nos entorpecemos en el espíritu, y más allá de adquirir más identidad, terminamos perdiendo más identidad dentro de Dios. Y pienso que en la medida que tú vas agarrando una identidad más firme en Dios, tú te vuelves una persona más servicial, más dada a la sociedad, con más ánimos de ayudar a la gente, con toda la buena intención del mundo. No andas pendiente de meterle pie a nadie ni de criticar a nadie, sino que tu empeño es de que la gente esté bien. Y si tu empeño y tu trabajo es precisamente que la gente esté bien, difícilmente vas a estar pendiente de quien lo haga mal, porque tú te vas a enfocar únicamente en que la gente vaya caminando correctamente hasta alcanzar lo bueno, y no ver quién está haciendo lo malo para criticarlo. Pienso que en ningún momento fue lo que aprendimos del Señor, en ningún momento, de verdad. Tú puedes ver la vida del Señor, y él, a pesar de todo, era muy perseguido por los fariseos y los escribas, que querían poner a prueba con él su conocimiento, porque la gente se asombraba, como dice la palabra, porque él hablaba como quien tiene autoridad, como quien sabía mucho. Y yo pienso que los fariseos y los escribas tenían mucho celo del Señor por respecto de eso, y por esa razón se le acercaban a tentarlos mucho, a preguntarles muchas cosas, para tratar como de ponerlo en ridículo o malponerlo delante de la multitud que lo perseguía. Pero Jesús no buscaba a los fariseos,
En la actitud aquí vemos algo bien interesante, que Jesús no buscaba a los fariseos para tentar a los fariseos, eran los fariseos los que se acercaban con una mala intención. De momento el Señor, cuando veía que habían fariseos allí, hacía preguntas muy adrede para darles a entender a los fariseos que lo que estaban viviendo ellos no estaba bien del todo, pero no tenía una malicia. En cambio los fariseos y los escribas sí había una malicia en ellos porque querían malponer al Señor. Y esto se ve dentro de la iglesia muy seguido. Hay gente que tiene los títulos de teólogos, son licenciados, pastores, profetas, apóstoles, lo que sea, y diáconos y todas estas cosas que son gente que deberían estar mucho más al servicio dentro de la iglesia, y a veces lo ves con una malicia que tú dices, rayo, ¿y qué es esto que está pasando acá? No entiendo, porque se supone que nosotros tenemos que reflejar al Padre, tenemos que reflejar al Hijo, tenemos que reflejar al Espíritu Santo, y ese tipo de malicia, de intención de tropiezo a las personas, no nacen en lo que es el Padre ya en el nuevo pacto, no nace en lo que es la actitud de Jesús, no nace en ningún momento está dentro del propósito de lo que es el Espíritu Santo, nada de eso. Y tú dices, bueno, pero entonces esta gente que estará viviendo a Dios de acuerdo a su mente, porque no creo que sea de acuerdo a Dios. O sea, hay muchas cosas en la Escritura que te dan a entender de que Dios tiene una forma o establece unos criterios que dan a entender cuando tú de verdad formas parte de Él. Bien, voy a citar pues algunas de las citas bíblicas que guardé por acá. Fíjate, le coloqué aquí en mi guía, le coloqué mis discípulos, no fariseos. Y aquí tengo varios textos, como les nombré en un principio. Voy a empezar a leer esto. Voy a ir a Juan capítulo 13. Quizás esta vez en este video no saque los versículos en proyección, sino que dejo una imagen nada más de fondo. Para no perder un poco de tiempo, pero sí necesito que sea bastante atento cuando dé la cita. Entonces anote en un papel, anote en su teléfono las citas que iré dando. Tenemos Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. En la versión Reina Valera, Juan 13:35, que es una de las versiones más populares. O para acá. Ok, voy a tratar de leer las dos versiones. Como una vez le nombré que yo leo la versión Kadosh y la versión Reina Valera, voy a leer la versión Reina Valera primero. Luego leo la versión Kadosh, siempre de la misma cita para no perdernos, ¿ok? Entonces veo Juan 13:35, dice, el 13:34, voy a leer mejor 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En la versión K2 dice, yo les estoy dando un mandamiento nuevo, permanezcan amándose el uno al otro de la misma manera que yo los he amado. Ustedes también tienen que amarse el uno al otro. Todos sabrán que son mis talmidim, que es los discípulos, mis talmidim, por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. O sea, amor el uno por el otro, amor el uno por el otro. Esa es la primera cita. Voy con la segunda cita. Permanecer en su palabra, coloqué aquí Juan capítulo 8 versículo 31. Juan capítulo 8 versículo 31 dice de la siguiente manera, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
O sea, no seremos más esclavos de algo. Seremos libres por la verdad. Seremos libres por la palabra. Cuando permanecemos en la palabra. La versión K2 dice 8:31. Juan 8:31. Dice, por tanto, Yeshua dijo a los Yahudim, a los judíos, que habían confiado en él: si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. La verdad los pondrá en libertad. Tic muy importante, mis discípulos tienen que ser gente libre, no libertina, libre de preceptos humanos. Dice, mi palabra, si permanecieren en mi palabra les va a dar libertad. Seremos completamente libres para vivir plenamente a Dios. Eso es muy importante. Llevando mucho fruto, ese es otro punto para saber que somos sus discípulos. Y todas estas citas se las voy dando de manera como en cadena, porque una cosa va llevando como a la otra. Llevando mucho fruto, Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8 de la Reina Valera dice: 15, 7, 8. Voy a leer 7, 8 y vamos a ver a dónde llego. Quizás llegue al 9, vamos a ver. Dice Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, permanece en mi amor. O sea, esto es conclusión. Dice, yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces dice, bueno, yo los he amado. ¿De qué manera Jesús nos amó a nosotros? Nos amó de la manera en como el Padre nos amó a nosotros. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Entonces dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es evidente que es una cadena. Entonces a la final no amamos como Jesús, sino amamos como el Padre nos amó a nosotros. Y eso es muy importante. Dice, la palabra dice que porque no fue que nosotros nos amamos al Señor, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, fíjense ese pequeño detalle. O sea, no es cualquier amor. Amar a tu prójimo como Dios ama a la gente. Entonces, cuando tú dices cómo Dios ama a la gente, entonces, si eres de la iglesia, si te estás congregando y estás leyendo la Biblia, si no lo estás haciendo, yo te digo, tienes que leerlo. Léete los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tienes que hacerlo. Tienes que meditar cómo era el Señor para que entiendas cómo el Padre amaba a la gente, porque Jesús amaba a la gente como el Padre lo amaba a Él. Dice, yo os he amado, o sea, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el Señor te da el mandamiento y te dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso lo dice la palabra. Vamos a leer la versión K2. Dice, si ustedes permanecen unidos conmigo y mis palabras con ustedes, entonces pidan lo que quieran y será hecho para ustedes. Así es como mi Padre es glorificado, en que ustedes estén dando mucho fruto. Así es como probarán que son mis talmidim. Van a probar de que son mis discípulos porque están llevando mucho fruto. Dice, como mi Padre me ha amado, así yo también los he amado a ustedes. Así que permanezcan en mi amor. Es simplemente maravilloso, maravilloso. Entonces, ¿cómo identificamos una gente? Una gente que vive a Dios tiene que tener una nota de amor por la gente, tiene que amar a la gente en sus defectos. Busca corregirlo, busca levantarlo, busca asesorarlo. No es gente que está viendo que si parece esto, que parece lo otro. No, tú estás viendo a la gente porque Dios murió por todos. O sea, Jesucristo murió en la cruz por todos, hermano. Y pienso que es bastante abominable que entonces nosotros querramos hacer un papel que Dios no hizo
en el tiempo de la gracia y en el tiempo de la gracia que todavía estamos viviendo, de que querramos entonces nosotros juzgar creyéndonos Dios en juicio contra todas las cosas y contra todas las naciones. Hay cosas que sí tenemos que juzgar, pero pienso que tenemos que ser cuidadosos, no nos podemos envanecer y entonces queremos levantar juicio contra todas las cosas, porque el Señor dice algo claro en su palabra y dice, en la medida que juzguéis, en esa medida seréis juzgados. O sea, de la misma manera que ustedes apliquéis juicio, si lo está haciendo de la forma incorrecta, Dios nos va a juzgar a nosotros y el juicio de Dios de verdad es muy serio, hermano. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener temor de Dios. Cada vez que juzgues algo y lo estás haciendo mal, recuerda siempre que el juicio va a venir también para tu vida si haces el juicio injustamente. Entonces, más adelante vamos a ver un poco lo que es justicia dentro de este poco de texto que tengo aquí anotado. Tengo acá frutos dignos de arrepentimiento. Está en Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8 de Mateo. A ver. Ay, Dios mío, a veces leo y me da muchas ganas de reír porque hay cosas que pasan que te dice es una locura y no puedo evitar reírme porque me meto en la historia y de verdad me da muchas ganas de reír. Mateo capítulo 3 versículo 7, fíjese lo que pasa aquí, es bastante cómico. Dice, al ver él, muchos de los fariseos, está hablando del Señor, a ver muchos de los fariseos y de los saduceos, no, está hablando de Juan, está hablando de Juan. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿qué os enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ay Dios, vamos a ver la versión K2 que dice, pero cuando Johanán vio, o sea, cuando Juan vio muchos de los perushín y los seduquín que venían a ser sumergidos por él, les decía, ustedes son víboras. ¿Quién les avisó de huir del castigo venidero? Si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahweh, produzcan fruto de lo que lo demuestre. O sea, si ustedes de verdad se han arrepentido de sus pecados, produzcan frutos dignos que lo demuestren. O sea, no crean que porque vamos a bautizar, o sea, esta es justamente una de las cosas. O sea, no te creas que porque eres pastor, no te creas que porque eres profeta, no te creas que porque eres apóstol, entonces tú quieres venir y quieres cortarle la cabeza a todo el mundo. No, mano. O sea, hay un fruto que demuestra que te hay un arrepentimiento y tú vas a empezar a reflejar al Padre, quieras o no, va a ser algo que va a ser inevitable, tú vas a empezar a vivir la vida y vas a empezar a reflejar el amor de Dios y tú vas a empezar a corregir a la gente, tú vas a empezar a desear que la gente sea aclarado su entendimiento, su revelación, tú vas a orar por la gente cuando está en una visión equivocada, si tú consideras que está equivocada, tú no vas a empezar a profesar cosas, a hacer comentarios negativos, no, tú vas a empezar en la intimidad con Dios. Señor, ayuda a fulanito, tú vas a empezar a ayunar por esa persona, tú vas a empezar a hacer vigilia por esa gente, para que Dios cambie a esa gente, porque ese es lo que realmente Dios quiere. Dios no quiere que tú andas en la calle hablando peste de fulano con apellido y nombre, diciendo que fulanito pastor, fulanito profeta, porque todos vamos a caer en el mismo hueco, hermano. O sea, todos somos humanos, todos somos pecadores. Yo pienso que tu labor como cristiano, he entendido de las cosas de Dios, es siempre orar por la gente que está en el camino equivocado, porque al fin y al cabo es el Espíritu Santo de Dios quien te guía a toda verdad, es el Espíritu Santo de Dios que te dice qué es lo que estás haciendo mal, y es la palabra de Dios que te dice por dónde tienes que caminar. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, lo único que va a corregir el camino del diario vivir de la gente que cree es la palabra de Dios. O sea, tú leer y meditar en la palabra de Dios. Salmo capítulo 1 completo te lo dice claramente. O sea, el que medita en la palabra de Dios y su deleite está en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a ríos de agua, que su hoja no cae, da su fruto a su tiempo y todas esas cosas que ya sabemos. Entonces es muy importante no creernos que por el cargo, porque el mismo Señor en una de las parábolas, creo que aquí mismo en el Evangelio de Mateo dice,
Muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dijo, bueno, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque a la final nunca se arrepintieron. Entonces hay diferencia en que tú seas un instrumento, independientemente del prefijo, el apellido o el cargo que tú tengas dentro de la iglesia. Eso no te da mayor potestad. Pienso que te da mayor potestad ser hijo de Dios cuando tú reflejas más al Padre, cuando tú reflejas más al Hijo, cuando tú reflejas más el amor de Dios, que cuando tú quieres restregarle a la gente en la cara que tú eres un ministro de X o cual cosa. ¿Ves? Seguimos leyendo. Acá Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Mateo 7, versículo 16 al 20. 7, 16 al 20. 16 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se reconocen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Se recogen acaso uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos para el árbol, pero el árbol malo da malos frutos. Dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice, ni el árbol bueno puede dar malos frutos, ni el malo puede dar buenos frutos. Dice, así que por su fruto los conoceréis. Dice, todo árbol, fíjate esto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Fíjate algo. O sea, Dios te dice, ciertamente dice, guardaos de los falsos profetas. No dice que lo difame, dice que te guardes. Que vienen a vosotros con vestido de oveja. Fíjate lo tremendo, dice, no es que, viene el rollo de que tú eres atalaya y es verdad, pero es algo que tiene que venir de ti, porque tú levantas juicio y tienes que estar claro de lo que estás haciendo. Pero el mismo Señor te dice, guárdate. O sea, si tú tienes a Dios o tienes al Espíritu, tú deberías tener un discernimiento. Si estás viviendo a Dios y lo has conocido, ya debes saber qué cosas vienen de Dios y qué cosas no. Entonces cuando viene un falso profeta vestido de oveja, entonces tú te guardas de él. Dice, porque por los frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. ¿Ve? Porque el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Dice, pero el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Quién lo corta? Dios. Dios lo corta. Tú tienes que esperar es que Dios corte el árbol que no da buen fruto. Entonces, si hay alguien por allí en la calle haciendo plata, lo que sea, es el tiempo de Dios que va a venir, lo va a cortar y lo va a sacar del camino, hermano. No es tu comentario, no es tu publicación en Facebook, no es que pongas una foto y le pongas unos cachos al hermano en la cabeza diciendo que es el diablo, porque tu comentario va a llevar, es más bien una confusión afuera. La gente va a empezar a decir, bueno, y este no es cristiano también, y está criticando a este otro. Entonces la palabra dice que una casa dividida no prospera. Entonces tú estás viendo a quién le estás trabajando. Le estás trabajando al diablo, que es el acusador, el difamador, el destructor, el del padre de las confusiones y de las mentiras. O le estás trabajando a Dios. Dios te está diciendo a ti, guárdate de los profetas malos. Es una verdad, hay profetas malos. Sí, es una verdad, hay profetas malos. Pero Dios te está diciendo, guárdate, no difames, solamente guárdate, porque Dios a su tiempo, todo árbol que no da buen fruto lo va a cortar, lo va a echar al fuego, listo. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Tú necesitas de conocerlos para guardarte. Es lo único que tienes que hacer. Es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Sencillo. Fruto del Espíritu. A ver, tengo acá Gálatas 5:22. Esto es un clásico. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, mas el fruto del Espíritu es en primer lugar amor, gozo y paz. Tener paciencia, ser benigno, ser buena gente, tener fe, tener mansedumbre, templanza. Fe es confiar. La traducción original de fe es confiar. Entonces tienes que confiar en Dios. Si tienes al Espíritu en ti dando fruto, tienes que aprender a confiar en Dios. Y es lo que estábamos hablando en el versículo anterior, que dice, guardad de los falsos profetas. Dice, tú los conoces por los frutos, guárdate de él, porque Dios a su tiempo, el árbol que da mal fruto, lo va a cortar, lo va a echar al fuego. Entonces tú tienes que confiar en Dios.
O sea, nosotros a veces repetimos por cliché los versículos que dice, Dios va delante de mí como poderoso gigante, Dios pelea mi batalla y yo estaré tranquilo. No, o sea, no es repetirlo. Eso te hace más bien un fanático, te hace una cosa allí como que sin entendimiento, hermano. Entonces, tú no has aprendido a conectar en el espíritu toda la enseñanza de Dios. Entonces tú estás viviendo una vida, dividida, como mutilada en el espíritu, tienes una pierna en un lado, una mano en otro, el ojo en otro. No, hermano, o sea, todas las cosas en Dios, en el espíritu, están perfectamente ordenadas. Tú tienes que tener la revelación correcta. Tienes que tener la revelación correcta y saber leer sin predisposición, porque hay cosas que están escritas en la palabra que te están guiando donde tienes que ir realmente, pero tú quieres en tu criterio ser como un fariseo, quieres ser como un saduceo, tú quieres jugar las cosas y tentar a los demás, caer la piedra a la gente, crucificarlos, matarlos. No, hermano. O sea, bájale 2 a tu sintonía, bájale 2 a tu frecuencia, porque no estás en la frecuencia de Dios, no estás en la sintonía con Dios, no estás alineado con Dios, hermano. Dios tiene unas cosas en su palabra y tú estás viviendo tu vida de otra manera, estás jugando a la gente, los estás matando con tu boca, estás haciendo cosas, Dios está creyendo que todo el mundo puede cambiar y tú estás creyendo que la gente no cambia, entonces tú no puedes ser hijo de Dios cuando tú estás creyendo algo muy diferente a lo que tu padre cree, ¿ves? Porque tú deberías heredar, o sea, heredar, tener una actitud, una cosa que vaya más acorde con lo que es el padre y no acorde con lo que es el diablo está pendiente de difamar a la gente. Dios está pendiente de hacerte buena fama y exalzarte. Dice, el que es humillado yo lo exalto, es exaltado. Entonces, el que es más pequeño aquí en la tierra, entonces será más grande en el reino de los cielos. Entonces tú te das cuenta que tú te quieres poner grandote, tú te quieres humillar a la gente, no te das cuenta que en el reino de los cielos te estás haciendo el más pequeño. ¿Ves? Entonces estás más bien batallando. ¿Crees que estás batallando la pelea del espíritu, pero estás peleando o estás corriendo la carrera por hacerte el más inservible en el espíritu? O sea, el bello quemado de una mano del cuerpo de Cristo, hermano. No, o sea, no. Detente un momento a analizar todo lo que te estoy diciendo. O sea, aquí te lo dice más. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la gente que ama, con la gente que está gozosa, con la que tiene paz, con la que tiene paciencia, con la que es benigna, o sea, que no es malintencionada, con la que es buena gente y la que confía en Dios. Voy a seguir leyendo acá. Más abajo dice, fruto de la sabiduría. Dice, la sabiduría que viene de Dios es un fruto. Está en Santiago capítulo 3, versículo 17. Me he saltado en una ocasión de lo de leer la K2. Pero estos textos están bastante claros ya aquí. Santiago 3, 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, Jesús dice, paz, yo he vencido al mundo. Tú dices guerra porque tiene al diablo adentro. Entonces tú estás hablando un lenguaje diferente al que habla Dios. Entonces yo no sé, hermano, a qué Dios le sirves tú. Pareciera hijo del dios Ares, el dios de la guerra de Grecia, de esa gente, dependiente de una matadera, de quitar cabeza. No, hermano, o sea, bájale 2. Aquí está todo en la Biblia, o sea, no te estoy hablando loquera, no te estoy hablando suposición. Es una meditación basada en la Escritura, es una meditación de cosas que he visto yo en lo personal y que no le digo a la gente en su cara, me los como, no. Simplemente hago silencio, bajo la cara y yo digo, bueno, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando acá? Voy a tu presencia, oro un rato, no le voy a decir que oro 10 horas, no, un ratico, 5 minutos, 10 minutos, meditando en el Señor me empieza a dar palabra y sé, del depósito uno empieza a sacar porque uno ya ha leído en varias ocasiones muchas partes de la Biblia y meditando dice, bueno, pero yo he leído esto en la Biblia, yo he leído lo otro en la Biblia, entonces no entiendo cómo esta gente habla, porque esta gente me la manipula, entonces me la empiezan a meter en una onda extraña allí, una onda de Jonás, parecen Jonás, en una onda extraña definitivamente. Entonces la palabra me dice una cosa y la gente empieza a actuar por otra, entonces tú dices, bueno, en esto conoceréis que soy mi discípulo, que guardáis mi palabra y que permanece en mi palabra, esto es saber que soy mi discípulo. ¿Ves?
Entonces no parecen ni discípulos del Señor, porque el Señor te dice cosas y no las ponen en práctica, no las viven, no las entienden. Entonces aquí te dice la palabra en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así de simple, o sea, no tiene mayor complicación. Aquí dice, el fruto del Espíritu en justicia se maneja en 3 canales. Eso está en Efesios capítulo 5, 9. Efesios capítulo 5, versículo 9. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, los que se apartan de lo que dice la palabra. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Si dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estás dejando de hacer lo que Dios dice en su palabra para hacer lo que a veces la gente quiere y supone. Y lo peor de todo es que el diablo también manipula con la palabra de Dios cosas para confundir a la gente. Entonces es cuando tú vienes, dice, bueno, tú lees los contextos, tú lees el propósito de la palabra, porque hay gente que agarra un solo versículo de la cosa y quiere hacer un universo de 5 palabras de un versículo, y resulta que hay muchos más versículos que entonces te muestran cuáles son los límites de ese mensaje, hasta dónde, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, cuál es su contexto, cuál es su aplicativo, y cosas que la gente cuando lee, entonces ignora esto, ignora el aplicativo, ignora los alcances, ignora las limitaciones, ignora el propósito, y entonces lee un solo versículo y pasa por encima de los alcances, pasa por encima de las limitaciones, pasa por un montón de cosas, que es lo que trae a la comunidad las fulanas contradicciones de la Biblia. ¿Ok? Entonces tenemos acá, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5 versículo 6. Ahora el 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. El 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable, pero ¿cómo? En bondad, en justicia y en verdad. ¿Ok? En bondad, o sea, primero lo bueno, de la buena manera, que sea justa y que sea verdadera. Pero estas dos últimas están basadas en la palabra, pero nunca puedes perder la bondad. O sea, tú puedes hacer el juicio, pero nunca pierdas la bondad. O sea, no humilles, no destruyas. Tú agarras, medítalo, júzgalo de analizarlo, de examinarlo, pésalo por la palabra, ¿verdad? Y está bien, y tú, ahí es donde viene la palabra, y tú la aplicas, la que dice, retener lo bueno y desechar lo malo, justamente en esto que te acabo de leer. O sea, tú vienes, alguien te enseña, tú escudriñalo por la palabra, recíbelo. La cuestión está en cuando tú desechas el buen fruto, la cosa que realmente va a ser útil para tu vida, y entonces empiezas a agarrar las cosas que son malas. Entonces te das cuenta, analízate en los frutos de tu vida, cómo estoy siendo yo, cómo estoy yo viviendo mi vida en el Señor. Porque si mi vida de verdad está siendo más bien dañina para la gente, para mí inclusive, para mis familiares, para mis amigos, entonces yo puedo decir que yo he estado reteniendo justamente lo malo y no lo bueno de Dios. Porque yo debería reflejar una vida de luz, y la vida de luz precisamente da vida. Dice, en él estaba, él era la luz, y la luz era la vida de los hombres, lo dice en Juan capítulo 1. Entonces te das cuenta que en la luz hay vida. Y cuando hay mucha división, mucha pelea, mucha cosa, y no estamos manifestando más bien la unidad, la reconciliación, la restauración, la renovación, el creer, la fe, la transformación, el arrepentimiento. Entonces, si no estamos manejando estos conceptos, yo puedo decir que nosotros no somos hijos de luz. Porque Jesús manejaba este concepto. Jesús venía para restaurar, Jesús venía para que la gente se arrepintiera, para sanarlos, para encaminarlos, para llevarlos al Padre. Yo soy el camino al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. El diablo venía a destruir, a matar, a robar, y yo he venido a dar vida y vida en abundancia. O sea, te empieza a decir cosas
que te dan a entender qué es ser un hijo de luz, pero tú te empeñas en ser más como un fariseo y como un saduceo, de ver quién está metiendo la pata para acabarle la cabeza piedra, perdón, y no pendiente de restaurarlo, porque entonces vinieron los fariseos, llevaron a la mujer adulta y le dijeron, bueno, señor, la ley de Moisés dice que a la mujer adulta hay que matarla a piedra, ¿tú qué dices? El Señor dice, bueno, yo creo que esta mujer puede cambiar, y yo creo que ustedes también pueden cambiar, porque yo sé que ustedes también tienen pecado, entonces el que esté libre de pecado que venga y le lance una piedra, pero como yo sé que ustedes tienen pecado como ella, entonces aquí no va a ser ni como tú dices, ni como ella quizás estaba esperando que era que la mataran. Yo digo que ustedes van y se arrepienten y ella va y se arrepiente. Entonces Dios va siempre a creer que tú vas a ir a arrepentirte. ¿Ves? Entonces nos metemos en la cabeza las ideas incorrectas. Vamos, venga. A ver. Vamos a leer ya los últimos versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 11, para concluir ya. Efesios capítulo 1, versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 11. Vamos a leerlo a partir del versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice que sean llenos de ¿qué? De fruto de justicia. De fruto de justicia, fruto de justicia, fruto de justicia. Eso lo tocamos ya en los puntos anteriores. Entonces dice, yo quiero que sean llenos de fruto de justicia, pero fruto de justicia Dios persigue unas cosas. Dice que es en bondad, en verdad. ¿Ves? Eso lo leímos por acá. Dice en bondad, en justicia, en paciencia. El fruto de justicia se siembra en bondad, en justicia y paciencia. Nunca puede perder la justicia. Y dicen que a ver, por acá que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ves? O sea, el que te está diciendo aquí todo bien claro. Pienso que nosotros nos confundimos porque queremos, mano, como dicen en el llano más claro, no canta un gallo. O sea, yo de verdad quisiera que nosotros reflexionáramos, nos hiciéramos un poco más sinceros delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar, hermano. Entonces dejemos de fingir el arzobispo, el obispo de tal, el pastor de yo no sé qué, el apóstol yo no sé qué más, el presbítero yo no sé qué cosa. Hermano, a Dios le sabe su cargo. A Dios le sabe su cargo. El tener el nombre de cargo lo hace un utensilio. Lo hace algo que funciona para algo. Pero no necesariamente lo hace salvo, no necesariamente lo hace hijo de Dios. ¿Ves? Porque profeta hay profetas, el diablo también tiene profeta, el diablo también tiene pastor, el diablo también tiene sus maestros. Entonces el hecho que usted se diga el maestro tal no se abombe, porque usted puede estar dando una doctrina diabólica que no tiene nada que ver con la sabiduría que es de lo alto, que dice que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces no crea que porque usted tiene un título es la cosa mayor del mundo, no, todo lo contrario. Usted es ministro, es más pequeño que mucha gente dentro de la iglesia, porque a Dios le interesa mucho más los que están afuera que los que están adentro. Él mismo dijo, yo no vine a buscar a justos, dice, porque el sano no tiene necesidad de médico sino el enfermo. Yo no venía a buscar a justos sino a pecadores. Porque le preguntaron, Señor, ¿qué haces tú siempre con prostitutas, con borrachos? No entiendo. Y el Señor le respondió esto. Entonces, hermano, yo te invito de verdad a que medites y sea más bien un factor de transformación. Sea un factor de arrepentimiento, un factor
de cambio dentro de la iglesia para que la gente, cuando se ponga más bien en esta posición de criticar a otros, tú más bien en el amor de Cristo tú puedas orar por esa gente para que sea Dios cambiando su mente, que Dios quite todo espíritu de letargo, de estupefacción, que Dios quite todos los espíritus que puedan estar nublando su mente en el nombre de Jesucristo, que el Padre pueda aclarar sus caminos por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y exhortarlos en amor, nunca buscando pisarlo, nunca buscarlo humillarlo ni intimidarlo, no. Venga acá, hermano, y confrontarlo de la manera más bonita, porque Dios nos confronta a nosotros de manera bonita, nos hace meditar de buena manera. Lo digo por mi propia vida, por testimonio que tengo por ahí que no lo he contado todavía. Y de verdad tu mente cambia, tu espíritu cambia. Dios te da las herramientas, si no las tienes, Señor, enséñame cómo hacerlo, cómo trabajar para ti. Enséñame cómo ser un factor de conversión dentro de la iglesia. Porque de verdad necesitamos dentro de la iglesia gente que critique menos y trabaje más. Gente que transforme más y juzgue menos. Necesitamos en estos tiempos gente que haga cimientos profundos y fuertes en el Señor. Que sean cimientos sobre la roca. Porque estos son tiempos difíciles. Y juzgando al culpable, como en el huerto de Edén, bueno, Señor, la mujer que me diste, bueno, fue la serpiente. Juzgando a eso, lo que nos hacemos es más débiles en la humanidad. Necesitamos estar unidos como cordón de tres dobleces para que entonces podamos ser una iglesia bastante firme, bastante prosperada en las cosas del Señor. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con la congregación. Yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas, milagros, sanación de enfermedades, liberación espiritual de cautividad, de espíritus malignos. Dios va a hacer cosas maravillosas dentro de su iglesia. Yo estoy completamente seguro. Dios va a restaurar familias, matrimonios, relaciones de noviazgo, va a reconciliar gente, padre con hijo, hijo con padre. Pero tenemos que entender este principio. Tenemos que ser primeramente sus discípulos para que entonces nosotros repitamos lo que el Señor nos enseñó, que era reconciliar al mundo con el Padre. No tengo más nada que decirle, sino desearles bendiciones y de pedirles por el amor al Señor que lean mucho la Biblia. Bendiciones y nos vemos o nos escuchamos en el próximo audio. Bye bye.